Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornada 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Macario? Buenas tardes. Mira, vamos a examinar un tema que no se le da la relevancia que tiene e incluso no se analiza como debería ser. Es el caso de la posición del gobierno frente a lo que publica la prensa nacional y lo que publica la prensa extranjera. Entonces, sobre eso queríamos preguntarle a ustedes, ¿cómo ven la situación? Así es, ¿qué tan sensibles se ven las autoridades, el gobierno federal principalmente, ¿no? En torno a lo que se publica en medios internacionales y a lo que publican los medios de este país? Vamos a ver qué nos comentaron. Pasa que hay como una represalia ante los medios de comunicación nacional. El medio de comunicación nacional, de mi punto de vista, pura nota amarillista se relaciona aquí. Está yendo a trabajar eso, pero el internacional, los políticos lo ven de otra forma, como que tienen más poder ellos. Que los políticos y algunas figuras públicas le hacen más caso y le dan más importancia a los medios extranjeros que a los locales. Yo creo que los políticos lo utilizan como un trampolín político. Podría ser más redituable para ellos es la imagen que tienen. Pues yo creo que sí, les hacen un poco más a los extranjeros, yo siento que el qué dirán para sobresalir más ellos, que les hacen más caso a ellos por todo lo que viene en las elecciones. Medios internacionales tienen más peso, a que tiene más impacto las noticias internacionales que las nacionales. Más que nada por los bienes económicos de otros países, ¿no? No se fijan en el pueblo, ¿no? Más que nada. La internacional, desde mi punto de vista, les preocupa. Sobre todo les preocupa porque desde mi punto de vista no les preocupa tanto lo que esté pasando aquí internamente en el país. Ellos sabemos de antemano que tienen cierto dominio sobre la prensa nacional y de una de otra forma ellos intervienen como para que no hablen de más. La internacional no, la internacional hace su trabajo y obviamente el gobierno mexicano no puede intervenir sobre ellos para que ellos exclamen lo que realmente estamos viendo aquí en México. La nacional, yo creo. Pues sí, yo pienso que sí, su trabajo. Pues yo siento que sí, tienen más importancia de otros lados que viendo la de aquí, pues por la corrupción y todo eso. La prensa internacional, por los fines políticos y socioeconómicos. A ellos no les interesa prácticamente lo que pase en el país. La nacional, a los intereses precisamente, a los intereses que tiene el Estado sobre ello. La prensa nacional está sujetada a los intereses del sistema que nos gobierna. Aquí nos gobierna la burguesía, el sistema capitalista, y por lo tanto está sujeta a esos intereses. Menos crítica, menos objetiva, menos neutral. No, pero yo pienso que serían los extranjeros. No sé, sería por la ganancia, ¿no? Pues mire, de entrada hay que reconocer que México no tiene mucho peso, no tiene mucha presencia permanente, diaria, en la gran prensa internacional, sobre todo en los grandes diarios de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, incluso de España. Entonces, esporádicamente se habla de México y cuando se habla de México generalmente se habla de las cuestiones negativas. Entonces, pero sí, el gobierno es muy sensible a todo lo que publican por allá. Cosas incluso que aquí se comentan en exceso, no pasa nada con ellas. En cambio, una mención por allá y hay reacción luego del gobierno, ¿no? Y ha sido desde siempre, ¿no? Sí, pero bueno, en estos tiempos en los que han surgido muchísimas críticas, escándalos fuertes han salido, por supuesto, también derivado de la prensa nacional, pero de la prensa internacional han venido investigaciones y críticas también severas al gobierno mexicano de Enrique Peña, y pues esto de verdad que le duele al gobierno, se nota en su reacción, porque para ellos, y aquí en el estado sucedió también cuando Enrique Peña gobernaba, lo que hacía era lo que hace este gobierno también de Rubiel Ávila, ¿no? Como que ni los veo ni los escucho y simplemente no responden para que no se siga, digamos, que la nota. Y en cambio con la prensa internacional pues no pueden hacer eso, no lo hacen. Sí, muchas cosas incluso se han dado a conocer a través de la prensa internacional, que debería ser primero aquí. El propio recorte anunciado por Videgaray apenas se hizo en Londres ante un foro que efectivamente van a cubrir la prensa internacional. Yo no creo que tenga mucha resonancia allá, pero de todos modos, en México sí le dan vuelo a algo que
reproduce muchas veces la prensa nacional lo que ella misma genera y luego que lo difunde la prensa internacional y le vuelve a dar otra vez vuelo, ¿no? Pero incluso, como tú mencionas, los anuncios a veces que hacen las autoridades ni siquiera salen primero de aquí. Y un ejemplo es cuando se anunciaba apenas la reforma energética, cómo se iba a llevar a cabo. Aquí en México lo que declaraban las autoridades era algo muy somero, sin entrar a profundidad, sin admitir que iba a haber inversión extranjera, por ejemplo. Y en cuanto salen con la prensa extranjera y tienen conferencias de prensa, son los medios internacionales los que sacan que sí va a haber inversión extranjera, que sí prácticamente pues podría haber una privatización, y es entonces cuando viene el escándalo, bueno, la oposición, pero el discurso es distinto, el que se maneja con la prensa nacional y con la prensa extranjera. Sí, la reacción y la posición del gobierno es muy diferente, muy y lo que le interesa mucho, ¿no? Incluso esto de la falta de credibilidad del gobierno, la falta de confianza que el secretario de Hacienda difundió en un medio europeo, pues es lo mismo que ha comentado todo el mundo aquí, y nosotros mismos estamos aquí comentando de bastante tiempo, de hace mucho, y sin embargo no le hacen caso. Además negaban que existiera esa falta de credibilidad tan acentuada, tan grave, tan profunda, como ahora lo están reconociendo, y al grado tal de que ya Videgaray, como él es el artífice, el protagonista, el promotor de las reformas estructurales, dicen que las reformas estructurales no van a servir si no se recupera la confianza. Pues deberían servir aún como sea, ¿no? Pues sí, porque fue una de las grandes promesas, ¿no? Se realizaron, se estuvo señalando que van a tener beneficios y ahora resulta que parece que no va a haber nada. Entonces, sí es importante, vemos también, ¿no?, las entrevistas que hicimos a los ciudadanos, todos coinciden en que evidentemente el peso que tiene la prensa extranjera y el trato que le dan las autoridades es muy distinto al que se le da a la nacional. Me parece un poco injusto cuando señalan que la prensa nacional solamente se va a cuestiones amarillistas, ese tipo de situaciones, porque por supuesto que hay de todo, de todo, claro, pero no se puede generalizar de esa forma tampoco. Sí, yo siento también que hubo un tiempo en que la prensa internacional estuvo impulsando, pues ellos son los promotores de las reformas estructurales, y desde luego cuando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se sumó a ese propósito de abrir la riqueza petrolera a las compañías extranjeras, privadas y nacionales, pero desde luego eso les favorecía a ellos, por eso lo aplaudieron, por eso lo apoyaron, lo impulsaron, lo pusieron como ejemplo de lo que debía ser un jefe de Estado, y la verdad que ya se hicieron una reforma, para ese propósito pues ya dejó de ser útil, ¿no? Ahora están viéndole muchos defectos porque ahora quieren debilitarlo, porque un gobierno débil es más fácil ceder más a las presiones del capital globalizado, porque después de todo los grandes medios internacionales también responden a esos capitales globalizados, forman parte incluso de eso, como aquí la gran prensa forma parte de la entidad privada, ¿no? Sí, evidentemente que como tú mencionas, primero prácticamente lo señalaban como el gran estadista, a Luis Videgaray también como el mejor secretario de Hacienda, y ahora, bueno, después de los escándalos que han salido a flote, evidentemente que lo que hay pues son críticas e incluso más investigaciones también por parte de ellos, están interesados en ver qué más le pueden sacar a Enrique Peña Nieto y a su equipo, qué más puede salir a la luz como una nota que puedan incluso ganar, ¿no? Sí, claro, y desde luego también en este mismo tema, pero ya hablando del recorte, a mí me pareció extraño ese anuncio del recorte. No puede haber recorte de lo que no está presupuestado. Es decir, lo que seguramente van a hacer es aprobar un presupuesto menor al de este año, pero no pueden anunciar que voy a hacer un recorte de un presupuesto de 2016, que lo voy a proponer en diciembre, y que ahorita se va a proponer y después lo va a recortar. Pues yo creo que no va a haber ese recorte, simplemente cuando aprueben el presupuesto quizás se tendrá un monto menor que el de este año, ¿no? Tan sencillo como eso, pero no puede recortar lo que no existe. Sí, en realidad el término no es adecuado, ¿no? Yo quería saber qué quiso decir. Sí, como tú mencionas, pues es la expectativa que se tiene, ¿no? Sí, claro. Además, habrá que ver cómo finalmente pinta este año, que termina, y bueno, cuáles son los recursos de los cuales disponen las autoridades. Pero evidentemente que, bueno, aquí la coincidencia, y bueno, lo que también llama la atención es que la gente pues está bastante enterada. Nadie dijo, ¿sí? No sé, todos opinaron y bueno, con bastante seguridad, sí, claro. Sabían que el trato y todo lo que se le da a la prensa extranjera es distinto a la nacional, ¿no? Sí, en cuanto a información, claro. Sí, yo quiero insistir mucho en eso porque de aquí salen la prensa extranjera se nutre de lo que ha publicado toda la prensa nacional, contextualizan, y en ese sentido publican cosas que ya se saben, que ya se conocen, que ya se difundieron aquí, y ya después también la prensa asume una actitud un tanto
pues, de sometimiento, porque le da un despliegue a lo que ellos mismos alimentó y después como si fuera nuevo, ¿no? Sí, bueno, lo de la Atlaya, por ejemplo, pues sí vino de la prensa extranjera, sí, ¿no? Claro. La filtración, la información que se dio, Sí. pero evidentemente que, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, lo de la Casa Blanca y otras investigaciones que se han hecho, pues también vienen de medios mexicanos a los que el gobierno no les hace caso, ¿no? Simplemente no los escucha y después cuando ya lo publica la prensa extranjera es el escándalo y es ahí cuando ya salen a decir algo. Así es. Pero bueno, pues vamos a un corte y regresamos con otros temas.